Un cordial saludo, mi nombre es John Mauricio Freire, pertenezco al CEAD de Pasto y soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. Pertenezco al grupo 432 y vamos a realizar la sustentación final del trabajo de ética, al cual denominamos Pluralismo moral como factor de injusticia en Colombia, el diálogo como solución. El análisis hace referencia al estudio de caso que se planeó desde el inicio de semestre, en el cual se manifiesta que en diciembre de 2010, M, una menor de 12 años, hija de una familia desplazada de Buenaventura, quien 2 meses atrás fue raptada por hombres armados, la última semana antes de dejarla a unos kilómetros de donde vivía, fue víctima de abusos y quedó en embarazo. Durante 3 meses, su tía ahorró para enviarla a Bogotá para que su hermana mayor la llevara a que se le practicara una interrupción voluntaria de embarazo, ya que había escuchado sobre una sentencia de la Corte que despenalizaba el aborto en Colombia y además porque la madre de M es habitante de la calle y enferma mental. Autoridades de salud del distrito la remitieron a un hospital público. Allí fue visitada por un grupo de trabajadores sociales que le mostraron un video de gráficos de abortos con la intención fallida de disuadirla. 2 meses después de estar hospitalizada, le dijeron a la hermana mayor que los doctores del hospital rechazaban realizar el procedimiento por razones de conciencia. Fue remitida a un hogar del ICBF, donde la atendieron un consejero que les recordó que el aborto es pecado. La hermana se lleva a M para su casa, para pensar qué hacer o a quién acudir. Según Adela Cortina, la justicia la podemos encontrar en el diálogo algo muy interesante, y el cual casi finaliza del discurso es que los seres humanos se reconocen recíprocamente como seres que son carne de la misma carne y sangre de la misma sangre. Según nuestro estudio de caso, en el cual observamos que la justicia se ha vulnerado desde diferentes puntos de vista, como es la violación a menores, desplazamiento forzado, aborto y etc. Observamos que en nuestra sociedad no entendemos lo que es moral, ya que por lo visto la sensibilidad de la persona es muy diferente. Nuestro país es ajeno a las problemáticas que se presentan. Como lo menciona Adela Cortina, el pluralismo moral lo entendemos como las distintas concepciones de vida buena y distintas concepciones de la vida feliz, y que ese monismo moral no existe, ya que este sería por imposición. El pluralismo moral lo podemos observar en el surgimiento de grupos al margen de la ley, que son el foco de la violencia por más de 50 años, así como delincuencia común que hace parte de la desigualdad en Colombia. Actualmente, el valor fundamental es la justicia, y el sentimiento de la justicia afecta lo que pasa de manera personal y grupal, en el cual se identifica la justicia como mínimo de humanidad que ha evolucionado históricamente. Ahora bien, algo muy importante que podemos resaltar son los derechos de segunda generación, y hay que mencionar principalmente el derecho a la paz. Actualmente Colombia asume un proceso de paz en el cual se exige justicia, y es muy importante resaltar que el gobierno ha tratado de empoderar los afectos, por decirlo de alguna manera, y en el que en las pasadas elecciones presidenciales se optó por seguir una propuesta de paz y no de guerra. La palabra democracia quiere decir gobierno del pueblo, y en nuestro país ese significado no se refleja, ya que a lo largo de la historia el gobierno maneja la oligarquía. En nuestro actual gobierno no observamos una democracia deliberativa con los ciudadanos, ya que no participan en lo que se considera justo e injusto. La justicia actualmente se sujeta a dicho proceso de paz, en el que el respeto mutuo, como lo manifiesta Adela Cortina, tener una actitud favorable hacia las personas con las que se está en desacuerdo y una interacción constructiva, construir conjuntamente. Se miró vulnerado por las actualizaciones de secuestro por parte de las FARC, y de esta manera dicho proceso para la mayoría de los colombianos es una falsedad. De esta manera también la integridad cívica queda entredicho en perjuicio, ya que las propuestas parecen no realizarse por razones morales, sino por razones puramente estratégicas a favor de unos cuantos.
Desde la perspectiva de ética o corrupción, según el autor Rodolfo Arlán, quiero resaltar algo muy importante y es el significado que se da a la corrupción también como foco de injusticia. Entiéndase bien que la demanda ética no solo se focaliza al gobierno que, como representante de la mayoría, es quien debe dar el ejemplo, sino también a toda la oposición, que representa al resto de la sociedad. Hoy la clase política está sospecha de corrupta no porque todos roben, sino porque muestran una imagen de autores, cómplices, encubridores o lo que es peor aún, indiferente. Así la corrupción navega sobre el inconsciente colectivo, y si el modelo deseable estimula el éxito económico a cualquier costo, la corrupción se convierte en un subproducto casi inevitable que refleja, en palabras de Santos Galarza, la epidemia de fin de siglo. Y es que actualmente los ciudadanos o los colombianos estamos al margen de los hechos de corrupción y en localidades en las que el gobierno no atiende las necesidades como pobreza, marginación, son más susceptibles a la compra de votos, ya que para ello el voto de opinión no cuenta. Y nos convertimos en los autores como cómplices, encubridores y como menciona Santos Garza, somos indiferentes y de esta manera la corrupción navega sobre el inconsciente colectivo. La corrupción y la concentración de poder que se refleja en Colombia es denigrante, ya que desde el poder del principio de igualdad está enlazado a que los funcionarios no pueden desempeñar sus cargos y labores porque están sujetos a manipulaciones por parte de las personas que los situaron en ese cargo. Combatir o mitigar el flagelo de la corrupción implica un cambio en las leyes del gobierno y castigar de manera radical los actos de corrupción. El documento de ética o corrupción, según el autor Rodolfo Arlán, nos lleva a una visualización clara de los principales problemas a los que se somete Colombia y que se refleja en el caso puntual de M, ya que la corrupción y la falta de ética por parte de la mayoría de colombianos propagan los diferentes hechos que vulneran la paz y son promotores de problemáticas como la violación, el desplazamiento forzado, pobreza, desigualdad social, aborto, surgimiento de grupos al margen de la ley, etc. Alternativas de solución. Según los planteamientos de Adela Cortina, gracias a este curso conocimos de ella y de su larga y exitosa trayectoria profesional, opinamos que su democracia deliberativa sería una de las alternativas de solución a la problemática de conflicto armado que acontece en Colombia y en la que se ha vulnerado los derechos fundamentales, como sucedió en el caso de M, propuesto al inicio del semestre. En el terreno práctico, Adela Cortina en el año de 2010 propone, desde los planteamientos de Henry Richardson, que todo proceso deliberativo debería tener al menos 4 etapas. La primera, un momento en el que los interlocutores expongan los términos de desacuerdo desde su punto de vista, tanto en relación a las metas como a los medios para alcanzarlas. Segundo, el tiempo para argumentar las propuestas bajo la condición de ofrecer reciprocidad, es decir, se deben dar razones capaces de ser entendidas y aceptadas por los demás. La aceptabilidad de las propuestas supone un mínimo deber de civilidad y empatía que implica los argumentos tautológicos o las imposiciones a priorísticas. Tercero, es necesario llegar a un acuerdo informado pero informal. Eso es el momento en el que cabe a cada parte para responsabilizarse de lo que lo atañe. La decisión de adoptar es un momento de interiorización y profundización de lo sancionado y su revisión hasta la saciedad. Cuarto, el acuerdo final y formal. En este momento se puede caber una votación, pero como ya se ha descrito, se trata de una votación distinta a la que normalmente enfrentamos cotidianamente. Hola, cordial saludo compañeros, mi nombre es Mateus Pava, soy estudiante de Ingeniería Industrial y pertenezco al CEAD de Santa Marta. En el siguiente video quiero hablarle un poco sobre el tema en estudio del presente curso de Ética
que hemos visto en el presente semestre en la UNAD. Este curso nos ha puesto en estudio el tema de una niña menor de edad que es raptada por un grupo al margen de la ley. La niña durante el cautiverio es abusada sexualmente. Después del cautiverio, la niña queda en estado de embarazo. Y es aquí donde viene el problema. La niña no quiere tener ese futuro bebé. Y es aquí donde nos enfrentamos a un dilema ético y moral de nuestra sociedad. Si analizamos un poco el tema, en Colombia, un país con un conflicto interno, de mucha desigualdad social, de mucha inequidad, si analizamos un poquito este tema, nos damos cuenta de que es un tema mucho más común de lo que nosotros nos podemos imaginar, ya que Colombia es un país muy grande y en el que varias zonas del país donde se vive más crudamente el conflicto, en zonas como en el departamento del Chocó y en el departamento del Cauca, son zonas bastante conflictivas y olvidadas por el gobierno, lo cual ha sido convertido como un bastión de fuerza de los grupos al margen de la ley, en este caso y actualmente como el de las FARC y como el de las BACRIM. En nuestra sociedad hoy en día podemos concluir que nuestra sociedad no conoce el tema de la verdadera ética, de la verdadera moral, y por ende no la sabe aplicar. Estamos bastante confundidos con ese tema. Como estudiantes tenemos la obligación de estudiar un poquito más el tema, de profundizar un poco más en el tema y dar a conocer un poco más el tema en el sector en el sector que nos rodea actualmente. La niña M fue abusada, trasladada a la ciudad de Bogotá para practicarse un aborto. Durante su estadía en Bogotá, varios grupos humanos intentaron persuadirla del aborto, ya que es considerado como una pena si lo analizamos desde el punto de vista religioso. Es un pecado moral y religioso, pero las leyes en Colombia aprueban abortos en caso de que sea por violación. Nuestra sociedad hoy en día es una sociedad bastante corrompida, es una sociedad con bastantes problemas. Ya hoy en día no se respetan los derechos de nosotros los ciudadanos y mucho menos de los niños. Nuestros niños hoy en día viven en una sociedad bastante corrompida y sin valores. Nuestra cultura es una cultura de violencia, de mucha criminalidad, una cultura terrorista es en la que hoy nuestra sociedad colombiana está sumergida. Concluimos con este tema también que, como nos dice el señor Rodolfo Arlan, Colombia, al igual que muchos países en Latinoamérica, está sumergido en la corrupción. Nuestro país no lo gobierna solamente el presidente y su gabinete. Nuestro país lo gobierna la corrupción que está detrás de ellos. Y por eso hoy en día en Colombia nuestra sociedad está sumergida en un conflicto, acabándose cada día, poco a poco, minuto a minuto, entre nosotros mismos. El tema de la niña M es un tema más común de lo que nosotros nos podemos imaginar hoy en día. No solamente estos hechos barbaries son cometidos por grupos al margen de la ley, muchas veces también son cometidos por familiares o vecinos de una o un menor de edad que es vulnerable a cualquier tipo de abuso sexual. No entendemos nosotros los colombianos el significado de moral. Me refiero, por ejemplo, a cuando en épocas de elección nos acercamos al que será nuestro gobernante por 4 años, ya sea presidente, gobernador, alcalde o diputado. Nosotros los colombianos, los ciudadanos, nos conformamos un poco con que nos regalen un techo, con que nos regalen la pavimentación de nuestra calle y ya, así y así, por ese simple motivo elegimos a una persona.
nosotros no nos damos cuenta o no nos hemos dado cuenta del gran poder que tenemos en nuestras manos actualmente. Y el gran poder que tenemos en nuestras manos es de cambiar la historia y la dirección que hoy en día lleva nuestro país. Rodolfo Arland habla de Colombia como un país sumergido en la corrupción, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pero no solamente en Colombia, hay muchos países en Latinoamérica y el mundo que también viven esta situación. Pero en Colombia es distinto, porque en Colombia no solamente el problema es de corrupción, el problema es que en Colombia también existe el terrorismo a manos de las FARC. Entonces, como colombianos, debemos primero que todo darnos cuenta del poder que tenemos en nuestras manos para darle una buena dirección a nuestro país. Por último, quería concluir que el curso de la UNAD nos ha servido a mis compañeros y a mí, el curso de ética, como una buena herramienta para la autoaprendizaje en nuestras carreras, y nos ha llenado nos ha dado una nueva perspectiva de lo que es el significado de ética y moral en nuestra sociedad, en nuestras comunidades y lo que verdaderamente necesita nuestro país. Cordial saludo.